Hola amigos, este es el resumen de la clase en vivo que tuvimos, pero debido a las interrupciones vamos a grabarla para que ustedes puedan entender este tema tan importante de una manera más fluida. En la clase anterior estuvimos trabajando con esta estructura, have something done. Esta estructura nosotros normalmente la utilizamos cuando pedimos o mandamos a alguien más que realice algo por nosotros. Nosotros en nuestra lengua materna expresamos esta estructura de la siguiente manera. Me corto el pelo cada mes. En el entendido que literalmente no tomo las tijeras y me lo corto yo mismo, sino que pido a alguien que me lo corte. Cada que tú quieras expresar algo de este tipo en inglés, lo debes decir con la estructura have something done. En inglés diríamos esto así. I have my hair cut every month. Como puedes ver, aquí en lugar de something estoy poniendo my hair. El objeto siempre va a ir en medio de el verbo have y otro verbo en pasado participio, que en este caso es el verbo cut. Esta es la estructura que estuvimos trabajando en la clase anterior y en esta clase vamos a ver todos los usos y significados gramaticales del verbo get. El primer uso del verbo get es que puede sustituir en esta estructura al verbo have. Es decir, en lugar de utilizar have something done, puedes decir get something done. De la siguiente manera. I get my hair cut every month. Significa lo mismo, nada más que en este caso estoy utilizando el verbo get en lugar de have. Y de igual manera que ocurre con el verbo had, cuando expresamos esta estructura en los diferentes tiempos, el verbo get es el que sufre el cambio, ¿ok? Como en estos ejemplos, me corto el pelo cada mes. Eso es en presente. Entonces debo utilizar el verbo get en presente de la siguiente manera. I get my hair cut every month. I get my hair cut every month. Sin embargo, en el siguiente enunciado es me corté el pelo ayer. Es en pasado, por lo tanto entonces el get lo utilizo en pasado. I got my hair cut yesterday. I got my hair cut yesterday. En el tercer ejemplo, como puedes ver, está en futuro. En ese caso debo utilizar el get con el auxiliar will. I will get my hair cut next week. Esto es lo que debes entender cuando utilices esta estructura con el verbo get. El get es el que va a sufrir todos los cambios. Después el objeto y el segundo verbo en pasado participio, ese no va a sufrir ningún cambio. Ahora, esto es lo que debes saber con respecto a su gramática y con respecto a su uso debes saber lo siguiente. Supongamos que tú en inglés quieres decir esto. Creo que deberías cortarte el pelo corto. Bueno, recuerda que este tipo de estructuras no las expresamos de manera literal. Si cuando decimos esto no estamos dando a entender que tiene que agarrar esa persona y él solito cortarse el pelo, no. Decimos esto en el entendido que alguien más o va a pagar a alguien más para que le corte el pelo. Recuerda que cada que te refieras a él en este sentido debes utilizar have something done o get something done de la siguiente manera. I think you should have your hair cut short. Y también puedes utilizar el get. I think you should get your hair cut short. I think you should get your hair cut short. Como puedes ver, ambas estructuras significan lo mismo, pero en cuanto a uso, el que más vas a escuchar va a ser el segundo. I think you should get your hair cut short. Ahora pasemos al segundo uso del verbo get y es el siguiente. Recuerden que la voz pasiva en inglés
Se forma con el verbo to be más otro verbo en pasado participio como en este ejemplo. There was a fight at the party, but nobody was hurt. ¿Qué es lo que dice? Hubo una pelea en la fiesta, pero nadie fue herido. Aquí está la voz pasiva. Tenemos el verbo to be más un verbo en pasado participio. Eso es lo que tenemos, correcto. Ahora, la voz pasiva también la podemos expresar con get. En lugar de utilizar el verbo to be, vamos a utilizar el verbo get, así como en este ejemplo. There was a fight at the party, but nobody got hurt. Aquí también está la voz pasiva, pero aquí estoy utilizando el verbo get. ¿Ok? El otro verbo no sufre ningún cambio. Entonces, este es el segundo uso del get. Aparte de que lo puedes utilizar y con mayor uso en la estructura have something done, también puedes utilizarlo en voz pasiva en ejemplos como este que te estoy poniendo aquí. Presta atención a los siguientes ejemplos y como puedes ver están en voz pasiva. She worked hard and finally was promoted to manager. Ella trabajó duro y finalmente fue promovida a manager. Despite his efforts, he was rejected from all the universities he applied to. A pesar de sus esfuerzos, él fue rechazado de todas las universidades a las que él aplicó. 3. The thief was caught by the security guard. El ladrón fue capturado o atrapado por el guardia de seguridad. She finally was accepted into her dream college. Ella finalmente fue aceptada en su universidad de ensueño. 5. Several employees were fired from their jobs last month. Varios empleados fueron despedidos de sus trabajos el mes pasado. Esto es voz pasiva y dijimos en clases anteriores que se construye con el verbo to be más un verbo en pasado participio. Y ve cómo aquí sucede todo eso. Eso es voz pasiva. Ahora, con este uso que estamos viendo, podemos ver que ese verbo to be lo podemos reemplazar por el verbo get. Como el verbo to be está en pasado, por eso aquí lo utilizamos en pasado. Dice absolutamente lo mismo, pero te digo una vez más, en cuestión de uso, el get en estos ejemplos es el que más vas a escuchar o el que más se utiliza. Y con respecto a la gramática de get en voz pasiva debes saber lo siguiente. Cuando lo utilizamos en negaciones o preguntas, recuerda que el verbo to be no necesita auxiliar, solamente le aumentamos el not. Sin embargo, el get, cuando lo utilices en negaciones o preguntas, ya sea en presente o pasado, hay que utilizarlo con un auxiliar. En este caso, el do para el presente y el did para el pasado, como en estos ejemplos. No me invitan a las fiestas. Eso es voz pasiva en presente. Con el verbo to be lo expresas. I am not invited to parties. Con el verbo get lo dirías. I don't get invited to parties. Dice lo mismo nada más que utilizando verbos distintos. Ahora, el segundo ejemplo está en pasado. Con el verbo to be queda I was not invited to the party. Con el verbo get, como es pasado, tenemos que utilizarlo con el didn't. I didn't get invited to the party. A continuación tienes unos ejemplos. Quiero que puedas expresar esto en voz pasiva, pero no utilizando el verbo to be, sino utilizando el verbo get. Acuérdate de cómo se construye la voz pasiva con el verbo to be y simplemente vas a sustituir el verbo to be por el get. Pausa el video porque esto te lo dejé de tarea, de manera que puedas contrastar lo aprendido en esta clase. La número 1. Number 1. I didn't get invited to the party. I didn't get invited to the party. Number 2.
Alex got offered the job. Alex got offered the job. 3. My friend got shot yesterday. My friend got shot yesterday. 4. I got stopped by the police last night. I got stopped by the police last night. Number 5. The window got broken by the strong wind. 5. Daniel got bitten by a dog. 7. The email got sent by mistake. The email got sent by mistake. 8. I work hard, but I don't get paid much. I work hard, but don't get paid much. Pasemos ahora al tercer uso del verbo get. El get también puede hacer lo siguiente. A las preposiciones en inglés, como en estos ejemplos, las convierte en verbos. Por ejemplo, el out significa fuera. Si le ponemos el get ya junto significa salir. In, dentro. Con el get es entrar. Up, arriba. Con get significa levantar, subir. Down, abajo. Con get es bajar, descender. Away es lejos. Con el get es alejarse. Back es atrás. Con get es volver o regresar. Over es sobre. Si le ponemos el get dice superar. Through es a través de. También nos da el sentido de superar. Esto es lo que hace el verbo get con las preposiciones. Las convierte en verbos, por así decirlos. Y recuerda lo siguiente, cada que tú quieras expresar un verbo como estos ejemplos, son verbos formales. Estos se utilizan muy poco. Los que más debes utilizar son los verbos que se van a formar con el get. En lugar de decir exit, de salir, tienes que utilizar get out. Esto que te estoy poniendo en color rojo va a ser mucho más común que los otros verbos. Si utilizas los verbos que tienes aquí a la derecha, vas a sonar súper formal y no tan natural. Por eso te recomiendo que mejor utilices los verbos o verbos frasales que se forman con el get más una preposición. Ve aquí todos estos ejemplos. Ve cómo el verbo get se junta con todas las preposiciones y forma todos estos verbos frasales. Esto es con respecto al get cuando lo utilizamos con preposiciones. Pero también debes saber lo siguiente, cuando el get lo utilizamos como verbo solito, tienes que saber que va a ser mucho más común que todos los otros verbos que te sabes. Por poner un ejemplo, el verbo understand significa entender. Si tú quieres decir, no entiendo lo que estás diciendo, lo dirías, I don't understand what you're saying. Pero en realidad vas a ver que los nativos, el verbo que más utilizan no es el verbo understand, sino el verbo get. I don't get what you're saying. I don't get what you're saying. De esta manera va a ser mucho más natural el uso del verbo get. Y lo mismo, le va a ganar la partida el verbo get al verbo recibir. En lugar de decir receive, ellos utilizan el verbo get. I got a package in the mail today. Recibí un paquete, ¿ok? Entonces, nuevamente, el get es el más común. También con el verbo arrive. Si tú quieres preguntar ¿a qué hora llegaste a casa anoche? Normalmente nosotros lo diríamos con el verbo arrive. What time did you arrive home last night? Pero en realidad vas a ver que los nativos, el verbo que más utilizan no es el verbo arrive, sino el verbo get. Para todo, este es el que van a preferir. What time did you get home last night?
Si tú utilizas el arrive te van a entender, pero no vas a sonar tan natural como ellos. Otro ejemplo con otro verbo, el verbo buy. Muchas veces el que más utilizan es nuevamente el verbo get. I need to get some groceries. Y lo mismo sucede con el verbo take. Como puedes ver, el verbo get es completamente versátil y es el verbo más común que existe en inglés. Puede tener todos estos significados que tienes aquí. Es por ello que si quieres sonar más natural, tienes que utilizar más a menudo el verbo get. Muy bien, pasemos ahora a el siguiente uso del verbo get. Cuando nosotros tenemos adjetivos en inglés como en estos ejemplos, nervous, angry, hungry, hot, upset, sick, happy, fat, anxious, jealous, ready. Estos son adjetivos. Cuando nosotros a estos adjetivos les colocamos el verbo get antes, se convierten en verbos. Si quieres decir ponerse nervioso, dices get nervous. Enojarse, get angry. Tener hambre o dar hambre, get hungry. Ve estos ejemplos, ¿ok? Cada que tú utilices un adjetivo de este tipo con el verbo get, se va a convertir en un verbo. Esto es una estrategia también muy útil para que puedas multiplicar tu vocabulario y cada vez que no sepas cómo decir algo, puedes utilizar el adjetivo que te sepas junto con el verbo get, ¿ok? Así como en estos ejemplos. Ahora, también debes de saber que existen otros adjetivos que son formados a partir de verbos, que simplemente al ponerlos en pasado los conviertes en adjetivos, así como ves estos ejemplos. Distract es distraer. Distracted ya dice distraído, se convirtió el verbo en adjetivo. Motivate, motivar. Motivated, motivado. ¿Ok? Entonces, todos estos adjetivos que se forman en pasado a partir de un verbo también pueden ser utilizados con el verbo get y van a formar un tercer grupo de verbos que son los siguientes: get distracted, get motivated, get inspired, get impressed, get disappointed, get lost, get involved, get hired, get fired, get promoted, get rejected, get accepted, get caught, get stressed, get confused, get drunk, get tired, get excited, get bored, get scared. Estos verbos que se forman con el verbo get, como puedes ver, tienen una finalidad muy precisa y te la voy a explicar a continuación. Cuando tenemos un verbo como este, lose, que significa perder, cuando lo utilizamos en su primera fase, lo vamos a utilizar de la siguiente manera. I lose weight when I do exercise. Pierdo peso cuando hago ejercicio. I lost my wallet. Perdí mi cartera. I lost the love of my life. Perdí el amor de mi vida. Cuando utilizamos el verbo lose en su primera fase, ¿ok? Estamos enfatizando el objeto. Eso es lo que estamos haciendo, enfatizando el objeto. ¿Cuál es el objeto? Lo que viene después del verbo. ¿Qué es lo que perdí? El amor de mi vida. Esto es el objeto. Eso es lo que estamos enfatizando en este ejemplo. En este, I lost my wallet. Perdí mi cartera. Esto es lo que enfatizamos. ¿Ok? Los verbos de este tipo en su primera fase los utilizamos para enfatizar el objeto, que es lo que perdemos. En cambio, cuando los utilizamos en la segunda fase, que es cuando ponemos este verbo en pasado junto con el get, así como en estos ejemplos, cuando eso
Ya lo que estamos enfatizando es que la acción del verbo no recae sobre un objeto, sino recae sobre el sujeto del enunciado. I got lost. ¿Qué significa? ¿Que perdí algo? No, que me perdí. O sea, ¿sobre quién recayó la acción de perderse? Sobre el sujeto, sobre yo. I got married. Me casé. No es que yo haya casado a alguien, sino que yo me casé. I got promoted. Me promovieron, ¿sí?, en mi trabajo. También estamos enfatizando que la acción cayó sobre mí. No estoy hablando de nadie más, que esa acción o que yo promoví a alguien más. No, la acción recae sobre el sujeto. Cuando tengas ejemplos de este tipo, ahí es cuando debes utilizar estos verbos compuestos con el get más otro verbo en pasado convertido en adjetivo. Con los siguientes enunciados te va a quedar más claro el uso del get en esta estructura. Presta atención a esto. Me perdí, me despidieron, me enfermé, me robaron, me engañaron, me ignoraron, etc. ¿Ok? Existe el verbo perder, que es lose, pero como no estoy hablando de que perdí a alguien o a algo, sino que la acción de perder recayó sobre mí, entonces no debo utilizar el verbo lose en su primera fase, sino debo utilizarlo en pasado con el verbo get, para que la acción recaiga sobre la persona o sobre el sujeto, de la siguiente manera. I got lost. I got fired. I got sick. I got robbed. I got cheated. I got ignored. I got interrupted. I got betrayed. I got rejected. I got promoted. I got hurt. I got disappointed. I got surprised. I got injured. Siempre debes utilizar esta estructura con el verbo get más un verbo en pasado cuando la acción de ese verbo recae sobre el sujeto, no sobre el objeto. Eso es lo que debes comprender para poder dominar este uso y este tema en inglés. También presta mucha atención a estos enunciados. They got married last summer. He got fired for always being late. I got lost in the woods while hiking. She got sick after eating that seafood. I hope you get better soon. I always get tired after a long day at work. He got caught cheating on the exam. We need to get ready for the party. I need to get dressed before we leave. Last night he went to the party and got drunk with his friends. Como puedes ver, aquí estoy utilizando perfectamente este tipo de estructura, el get con otro verbo en pasado, porque o con un adjetivo, porque estoy enfatizando que la acción recae sobre el sujeto. ¿Ok? Ve que en cada ejemplo la acción recae sobre el sujeto. Got married. ¿Sobre quién recae la acción de casarse? ¿Quién fue el que se casó? ¿Ok? Ellos. Entonces esta acción recae sobre el sujeto. Igual acá, ¿quién fue despedido? Él, el sujeto. Me perdí. ¿Quién se perdió? Vean, me perdí en el bosque mientras caminaba. La acción recae sobre el sujeto, que fue el que se perdió. No estoy hablando de que perdí algo o alguien. Igual, ella se enfermó. ¿Sobre quién recae la acción del verbo enfermarse? Sobre ella. Por eso debes utilizar en estos contextos este tipo de estructuras. Get con un verbo. Y todos son así. Espero que te mejores. ¿Quién se va a mejorar? El sujeto. Que tú te mejores. Siempre me canso. ¿Quién se cansa? No es que yo canse a alguien, sino que la acción de cansar recae sobre mí. He got caught. Lo atraparon a él. ¿A quién atraparon? A él. O sea, recae la acción sobre el sujeto. We need to get ready. ¿Quién se va a alistar?
nosotros, otra vez el sujeto. No estoy mencionando de alistar a alguien más. Igual aquí necesito cambiarme sobre el sujeto. Y así la otra. Anoche él se fue a la fiesta y se emborrachó. ¿Quién se emborrachó? El sujeto, o sea, él. No significa que haya emborrachado a alguien más. La acción recayó sobre el sujeto. Esta es la palabra clave que tú debes comprender para poder dominar esta clase. Y bien amigos, espero este resumen haya aclarado todas sus dudas. Ya saben que estoy a sus órdenes y lo único que les pido es que me regalen un comentario. Si puedes recomendar esta clase con alguien que esté aprendiendo inglés, eso me ayuda mucho. De mi parte, esto sería todo. Nos vemos en la próxima clase. Gracias por tu ayuda, gracias por recomendarme. Te lo agradezco bastante.